Bueno, aquí tenemos a lo que es el hueso frontal o coronal. Lo que más nos va a interesar de un hueso va a ser su posición anatómica. Por lo tanto, colocamos hacia adelante la parte más convexa del hueso, el borde circunferencial dentado, hacia arriba, y la parte más aplanada del hueso y que presente una escotadura rectangular hacia abajo. Viéndolo de costado, esta sería su posición anatómica. El hueso frontal va a estar por encima del macizo facial. Me va a tener dos caras. Una cara externa, anterior o cutánea o exocranial y una cara endocranial, cerebral o posterior. Pasamos a describir lo que es la cara exocranial. La cara exocranial se va a dividir en dos, en una porción vertical, en una porción vertical y en una porción horizontal. La porción vertical también se la va a conocer como escama y la porción horizontal, que es esta, se la conoce como órbita nasal. Muy bien. Estas dos caras van a estar divididas por la cresta orbitonasal o también conocida como arista, que corresponde a todo esto lo que les estoy señalando. A su vez va a tenerme tres partes, una media o escotadura nasal y dos laterales o arcos supraorbitarios. La escotadura nasal va a articular medialmente con los huesos nasales. Si pudiéramos verlo en un dibujo, sería de esta manera. Esta es la escotadura nasal. Medialmente va a articular con los huesos nasales y lateralmente con la apófisis frontal del hueso maxilar. Eso es todo. Cuando nos vayamos a referir a los arcos supraorbitarios, vamos a encontrar en estos una pequeña escotadura a 3 centímetros de la línea media. Aquí lo podemos ver pintado de verde. Esta escotadura se la conoce como escotadura o agujero supraorbitario, por donde me van a pasar dos estructuras: el ramo lateral del nervio supraorbitario y los vasos supraorbitarios. Medial a esta escotadura nos encontramos con una más pequeña, llamada escotadura frontal, por donde me van a pasar los vasos supratrocleares y también me van a pasar el ramo medial del nervio supraorbitario. Por fuera del arco o en su terminación de los arcos supraorbitarios nos vamos a encontrar con esta pequeña apófisis. ¿Ya? Esta parte terminal que estoy agarrando, esta apófisis se la llama apófisis cigomática del hueso frontal, que me va a articular con el hueso cigomático. Y medialmente nos vamos a encontrar con otra apófisis. O en el inicio del arco supraorbitario nos encontramos con otra apófisis llamada apófisis orbitaria media, que se va a encontrar por encima del hueso plano del etmoides y de la apófisis frontal del hueso maxilar. Muy bien. Describimos ahora lo que sería la escama. Lo primero que nos vamos a encontrar va a ser superior a los arcos supraorbitarios. Nos encontramos a lo que se denomina crestas supraciliares. Ya en este huesito, es un huesito de niño, no son muy notorias. Y por encima de estas nos vamos a encontrar a las eminencias frontales o tuberosidad del frontal, que en los niños son mucho más acentuadas. En la línea media nos vamos a encontrar con una pequeña rajadura, por así decirlo, llamada, como les decía, en la línea media nos vamos a encontrar con esta pequeña fisura o sutura, llamada sutura
frontal o sutura metópica. Entre la sutura metópica y la escotadura nasal del frontal nos vamos a encontrar con un punto craniométrico llamado glabela o eminencia media frontal. Por encima de lo que eran las apófisis cigomáticas del frontal, que recuerden que eran estas, nos vamos a encontrar con una pequeña cresta llamada cresta temporal, que va a formar en conjunto con los demás huesos la línea temporal superior. Por tanto, es la parte anterior de la línea temporal superior. Y toda esta porción de acá sería, esta porción triangular de acá sería la cara temporal del hueso frontal, donde se van a insertar las fibras anteriores del músculo temporal. Dicho esto, pasamos a lo que sería la porción orbitaria o horizontal. La porción orbitaria o horizontal me va a tener tres porciones nuevamente. Una porción media o también llamada superficie etmoidal. Como este es un hueso de un niño o de una persona muy joven, no vamos a encontrar lo que realmente se ve en esta superficie. La superficie etmoidal me va a tener hemiceldillas que van a articularse con el hueso etmoidal, que van a articular con las hemiceldillas del hueso etmoidal para completarse. Por delante de la superficie etmoidal y por detrás de la escotadura nasal, que era esta, nos vamos a encontrar con esta pequeña cosita. Si lo enfoco así, se ve mejor. Llamada espina frontal. La espina nasal del frontal, la cual me va a tener una cara anterior porque va a articular con los huesos nasales y dos caras posteriores divididas por una cresta media. Esta cresta media me va a articular con la lámina perpendicular del etmoides. Por fuera de la superficie etmoidal nos vamos a encontrar con las fosas orbitarias. Las fosas orbitarias me van a tener dos fositas. Una fosita lateral, que correspondería acá, y me va a tener lo que es una fosa medial. La fosita lateral, o también llamada lacrimal, la que es en verde, y una fosita medial, o también llamada supratroclear. Por la fosita lacrimal se va a encontrar apoyada la glándula lacrimal, eso no se olviden, junto a los vasos y nervios lacrimales, mientras que en la fosita supratroclear vamos a encontrarnos a la polea de reflexión del músculo oblicuo superior. Pregunta del doctor Canito. Muy bien, con esto habríamos terminado la descripción de la cara exocranial. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar la cara endocranial. Por encima de la escotadura etmoidal, que es esta, nos vamos a encontrar con un pequeño agujero. No sé si se puede apreciar aquí. Este agujero o orificio lo vamos a denominar agujero ciego. Por encima de este agujero se va a levantar una cresta, la cresta frontal, que posteriormente se bifurca. Aquí estamos viendo que está pintado de gris. Esta se bifurca y me va a formar lo que es el seno sagital superior, surco del seno sagital superior. A los lados de este surco nos vamos a encontrar con las fositas de Paccioni, que son estas depresiones de acá, que van a estar ocupadas por las vegetaciones del tejido subaracnoideo. A los lados de la escotadura etmoidal, que era esta, nos vamos a encontrar con unas eminencias convexas, que van a formar parte de lo que es el techo de la cavidad orbitaria. En estas superficies vamos a encontrar rugosidades y depresiones. A todas las depresiones de acá las vamos a denominar fositas digitales y a todas los levantamientos los denominamos eminencias mamelonares. Muy bien, ahora pasamos a describir lo que sería su borde. El frontal tiene un único borde, un borde circunferencial, que a su vez se divide en dos, una parte circunferencial propiamente dicha y una parte horizontal que está representada por el palito rojo. Cuando vayamos a hablar del borde circunferencial propiamente dicho, vamos a asumir que toda la parte superior
va a articular con el parietal y esta parte terminal con el hueso esfenoides, con las alas mayores del esfenoides. Bueno, aquí podemos ver, traje el hueso esfenoides, aquí tenemos lo que son las alas mayores del hueso esfenoides, por tanto, hacia arriba articulaba con el hueso parietal y hacia abajo con las alas mayores del hueso esfenoides. Cuando nos vayamos a referir a la porción horizontal, vamos a ver que esta va a estar dividida en tres. La primera parte es la parte media, que va a corresponder a la escotadura etmoidal. A los lados de la escotadura, vamos a ver que va a articular con las alas menores del hueso esfenoides, que son estas. Muy bien. Continuando, por fuera de las alas del esfenoides, nos vamos a encontrar con una porción libre, que correspondería a todo estito, la cual va a formar parte de la fisura orbitaria superior. Fin, con eso habríamos acabado todo lo que sería el frontal.